Hola amigos, pues ya vamos en el capítulo número 20 de esta historia Momo de Michael Ende y pues como saben ya solamente queda este y un capítulo más para terminar esta fantástica historia. Hasta ahora lo último que vimos en el último capítulo fue que Momo y el maestro Ora hicieron un plan para hacer frente a los hombres grises. Ellos se encuentran sitiados, si ustedes se acuerdan, los hombres grises rodearon la casa del maestro Ora con una muralla de humo y los tienen atrapados. Sin embargo, el maestro ahora diseñó un plan mediante el cual él iba a detener el tiempo y Momote iba a tener solamente una hora para poder seguir a los hombres grises y liberar todo el tiempo de las personas que estos tienen en sus almacenes. Bueno, hasta ahí nos quedamos en el último capítulo y hoy vamos a continuar. La persecución de los perseguidores. Capítulo 20. Lo primero que hizo Momo fue abrir la pequeña puerta del interior en la que estaba escrito el nombre del maestro Ora. Después recorrió a toda prisa el pasillo con las estatuas de piedra y abrió también el gran portón exterior de metal verde. Tuvo que emplear todas sus fuerzas porque las gigantescas hojas del portón eran muy pesadas. Cuando terminó, volvió a la sala de los incontables relojes y esperó, con Casiopea en brazos, a ver lo que iba a suceder. Entonces sucedió. De improviso tuvo lugar una especie de sacudida que no hizo temblar el espacio, sino el tiempo. Un temblor de tiempo, por así decirlo. No existen palabras para expresar qué efecto producía. Aquel acontecimiento estuvo acompañado de un sonido como el que nunca antes había oído ningún ser humano. Era como un gemido que surgiera de la profundidad de los siglos. Y después de todo terminó. En ese mismo instante, el polífono tic-tac y los chirridos y el repiqueteo de los innumerables relojes cesaron de repente. Los péndulos oscilantes se detuvieron en pleno balanceo y se quedaron en la misma posición en la que estaban hacía un segundo. Nada, absolutamente nada se movía, y se hizo un silencio total, tan absoluto como nunca antes había reinado sobre la tierra. El tiempo se había detenido. Y Momo se dio cuenta de que llevaba en la mano una de las flores maravillosas y muy grande. No sabía cómo la flor había llegado hasta su mano, simplemente apareció de pronto, como si hubiera estado ahí en todo momento. Con sumo cuidado, Momo dio un paso. Constató que se podía mover con la misma facilidad que siempre. En la mesita aún seguían los restos del desayuno. Momo se sentó en uno de los sillones, pero el tapizado era ahora muy duro como el mármol. En su taza todavía quedaba un sorbo de chocolate, pero la tacita no se podía mover de su sitio. Momo quiso meter el dedo en el líquido, pero estaba duro como el vidrio. Lo mismo pasaba con la miel. Incluso las migajas del plato estaban completamente rígidas. Nada, ni la cosa más diminuta, podía cambiarse, porque el tiempo ya no existía. Casiopea comenzó a patalear, y Momo la miró. Estás perdiendo tiempo, ponía en su caparazón. Por todos los santos, exclamó Momo espabilándose. Atravesó la sala, se coló por la pequeña puertecita, siguió corriendo por el pasillo y miró sigilosamente por el filo de la puerta hacia la esquina, pero de inmediato se echó para atrás. Su corazón comenzó a latir con violencia. Los ladrones del tiempo no se habían ido. Por el contrario, se iban aproximando a la casa de ninguna parte por el callejón de nunca jamás, en el que también el tiempo había dejado de correr al revés. Eso no estaba previsto en su plan. Momo regresó corriendo a la sala grande y se escondió, con Casiopea en brazos, detrás de un enorme reloj de pared. Pues sí que empezamos bien, mustió. Entonces escuchó resonar afuera, en el pasillo, los pasos de los hombres grises. Uno tras otro fueron introduciéndose con esfuerzo por la puertecita, hasta que toda la tropa se plantó en la sala. Se quedaron mirando a su alrededor. Impresionante, dijo uno de ellos. Así que este es nuestro nuevo hogar. La pequeña Momo nos ha abierto la puerta, dijo una voz cenicienta. Lo he visto con mis propios ojos. Una niña muy sensata. Tengo curiosidad por saber lo que ha hecho para persuadir al viejo. Una tercera voz, similar a las otras, contestó. En mi opinión, el viejo seguramente ha dado su brazo a torcer por propia voluntad, porque el hecho de que el remolino del tiempo se haya detenido en el callejón de nunca jamás solo puede significar que él mismo lo ha parado. O sea, habrá comprendido que tenía que someterse a nuestro poder. Ahora no tendremos ningún miramiento con él. Pero, ¿dónde se ha metido? Los hombres grises se pusieron a buscarlo por todas partes y de repente uno de ellos dijo con voz aún más cenicienta. Aquí hay algo que no cuadra, señores. Los relojes, miren los relojes. Todos están parados
incluso este reloj de arena. Seguro que ha sido él quien los ha parado, opinó otro inseguro. No se puede detener un reloj de arena, gritó el primero. Y sin embargo, miren, señores, la arena se ha detenido a mitad de caída. Tampoco se puede mover el reloj. ¿Qué significa esto? Todavía estaba hablando cuando sonaron unos pasos que se aproximaban desde el pasillo. Luego otro hombre gris se introdujo trabajosamente a través de la puerta mientras gesticulaba muy excitado. Nos acaban de llegar noticias de nuestros agentes en la ciudad. Sus coches se han parado. Todo está parado. El mundo se ha detenido. Es imposible arrancarles a los humanos el más mínimo tiempo. Todo nuestro servicio se aprisiona. Está colapsando. Ya no hay tiempo alguno. Ahora han detenido el tiempo. Durante unos instantes se hizo un silencio sepulcral. Entonces uno preguntó: ¿Pero qué está diciendo? ¿Que nuestro suministro de tiempo ha colapsado? ¿Y qué va a ser de nosotros cuando los cigarros que llevamos encima se nos acaben? Usted sabe muy bien lo que está sucediendo con nosotros, gritó otro. Es una terrible catástrofe, señores. Y de repente todos se pusieron a gritar a la vez: Ahora quiere acabar con nosotros. Tenemos que levantar inmediatamente el cerco. Tenemos que llegar a los almacenes del tiempo. Pero sin coche, no vamos a llegar a tiempo. Solo tengo cigarros para los próximos 27 minutos. A mí me quedan 48. Deme unos cuantos. Está usted loco. Sálvense. Todos se dirigieron apresuradamente hacia la puertecita que pretendían salir al mismo tiempo, agolpándose. Momo podía observar desde su escondrijo cómo se propinaban puñetazos los unos a los otros, presas del pánico, empujándose y dándose empellones hasta enredarse en una terrible trifulca. Todos querían salir antes que los demás y luchaban por su grisácea vida. Se arrebataban los sombreros de la cabeza, se peleaban y se arrancaban de la boca unos a otros los pequeños cigarros. Y aquel que lo perdía parecía quedarse de repente sin fuerzas. Permanecía ahí con los brazos extendidos con una expresión lastimera y temerosa en el rostro, hasta que comenzaba a hacerse cada vez más y más transparente hasta desaparecer. No quedaba nada de él, ni siquiera su sombrero. Al final no quedaban más que 3 hombres grises en la sala y ellos lograron salir por la puertecita uno tras del otro y escapar. Momo, con la tortuga bajo el brazo y la flor de las horas en la mano, se lanzó a seguirlos. Ahora todo dependía de que no perdiera de vista a los hombres grises. Al atravesar el portón grande, vio que los ladrones del tiempo ya habían llegado hasta el principio del callejón de nunca jamás. Allí había otros grupos de hombres grises envueltos en jirones de humo, hablando entre sí mientras gesticulaban enérgicamente. Cuando vieron correr a los que salían de la casa de ninguna parte, se pusieron también a correr. Otros se unieron a los fugitivos y al cabo de un corto espacio de tiempo, todo el ejército se batía en retirada sin orden ni concierto. Una caravana prácticamente infinita de hombres grises se dirigía corriendo hacia la ciudad a través del extraño y fantasmagórico barrio de casas blancas y sombras proyectadas en todas direcciones. Debido a la desaparición del tiempo, aquí también, claro está, había desaparecido la extraña inversión de lo rápido y lo lento. La comitiva de hombres grises pasó junto al gran monumento del huevo y continuó hasta donde se alzaban las primeras casas normales, aquellos bloques de vecindad grises y deteriorados en los que habitaba la gente que vivía al borde del tiempo. Pero aquí también estaba todo paralizado. Momo caminaba a una distancia prudencial de los últimos rezagados, y de esta manera comenzó una persecución a la inversa a través de la gran ciudad, una persecución en la que la inmensa tropa de los hombres grises huía y una pequeña muchacha con una flor en la mano y una tortuga bajo el brazo los perseguía. Pero qué extraño aspecto presentaba ahora la ciudad. En las calles, los coches se encontraban parados en filas y detrás de los volantes estaban los conductores, inmóviles, con las manos en la palanca de cambios o en la bocina. Uno se había quedado con el dedo en la sien, mirando furioso hacia su vecino. Había ciclistas que tenían en ese momento exacto el brazo extendido para indicar que iban a doblar. Y en las aceras se veía a todos los peatones, hombres, mujeres, niños, perros y gatos, totalmente rígidos y quietos, al igual que el humo de los tubos de escape. En los cruces, los guardias de tráfico con su silbato en la boca se habían quedado parados mientras hacían señales. Una bandada de palomas flotaba inmóvil en el aire sobre una plaza. En lo alto del cielo había un avión que parecía pintado. El agua de las fuentes semejaba hielo. Las hojas que estaban cayendo de los árboles se habían quedado inmóviles, a mitad de camino, y un perrito que tenía una pata levantada al lado de una farola parecía disecado. Por el medio de esta ciudad inmóvil, como una fotografía, iban corriendo a toda velocidad los hombres grises, y Momo detrás de ellos.
pero siempre con cuidado de que los ladrones del tiempo no advirtieran su presencia. De todas maneras ellos ya no se fijaban en nada, porque su vida les resultaba cada vez más difícil y agotadora. Y es que no estaban acostumbrados a recorrer distancias tan largas a carrera. Jadeaban y les costaba respirar. Además, mientras corrían, tenían que mantener los labios de sus pequeños cigarros grises, ya que sin ellos estaban totalmente perdidos. A más de uno se le escurrió el suyo mientras corría, y antes de poder recogerlo del suelo, ya se habían desvanecido en la nada. Pero no eran solo las circunstancias externas las que hacían la huida cada vez más fatigosa, sino que además el peligro en el que se habían convertido sus propios compañeros de fatigas cada vez más los amenazaba, y es que algunos, cuyos cigarros estaban acabando, le arrancaban al otro el suyo de su boca, empujándolos por la desesperación, y de esta manera su número iba disminuyendo lenta pero constantemente. Aquellos que aún llevaban en sus maletines una pequeña provisión de cigarros debían tener mucho cuidado para que los otros no lo notasen, ya que si no, los que no tenían se echaban sobre ellos e intentaban arrebatarles su tesoro. Había peleas salvajes. Montones de ellos se abalanzaban los unos encima de los otros para hacerse con alguna provisión. Con todo este lío, los cigarros rodaban por la calle y el tumulto los pisoteaba. El temor de desaparecer del mundo los había vuelto completamente locos. Y aún había otra cosa que les desesperaba cada vez mayores dificultades según avanzaba la ciudad. En algunos puntos de la metrópolis, la muchedumbre estaba tan apiñada que los hombres grises apenas podían atravesarla, como si se encontrasen entre los árboles de un bosque muy espeso. Momo, que era pequeña y delgadita, lo tenía mucho más fácil, pero incluso una pluma que estaba flotando inmóvil en el aire era tan rígida que los señores grises casi se rompieron la cabeza cuando chocaron con ella por descuido. Era un largo camino, y Momo no tenía ni idea de cuánto debía durar aún. Miraba preocupada su flor de las horas, pero acababa de florecer, así que aún no había motivo para preocuparse. No obstante, en aquel momento pasó algo que hizo que Momo se olvidase de todo lo demás. Vio a Beppo Barrendero en una pequeña calle. ¡Beppo!, gritó presa del júbilo mientras corría hacia él. Beppo, te he buscado por todas partes. ¿Dónde te has metido todo este tiempo? ¿Por qué no viniste nunca? Beppo, mi querido Beppo. Quería echarse en sus brazos, pero se dio cuenta, con un coscorrón contra él, que parecía de hierro. Momo se había hecho bastante daño y los ojos se le llenaron de lágrimas. Permaneció delante de él, mirándole mientras lloraba. Su pequeña figura se diría aún más encorvada que antes. Su cara bondadosa aparecía delgada, demacrada y muy pálida. En su barbilla le había crecido una pequeña barba blanca y escasa, porque había dejado de tomarse el tiempo necesario para afeitarse. Entre las manos sostenía una vieja escoba que estaba muy desgastada de tanto barrer. Ahí estaba, inmóvil, como todo lo demás, mirando a través de sus pequeñas gafas lo que sucedía en la calle. Por fin, Momo lo había encontrado. Ahora, cuando ya no servía de nada, porque él no podía verla. Y quizás sería la última vez que lo viera. ¿Quién sabe cómo iba a terminar todo aquello? Si las cosas salían mal, el viejo Beppo se quedaría ahí parado para toda la eternidad. La tortuga tocó el brazo de Momo con sus patitas. «Sigamos», ponía en su caparazón. Momo regresó corriendo a la calle principal y al llegar se quedó de piedra. No había ni rastro de los hombres del tiempo. Momo anduvo un rato en la dirección hacia la que antes iban huyendo los hombres grises, pero fue en vano. Les había perdido la pista. Se detuvo presa del aturdimiento. ¿Qué iba a hacer ahora? Lanzó una mirada de auxilio a Casiopea. «Los encontrarás. Sigue corriendo», fue el consejo de la tortuga. Bueno, si Casiopea sabía de antemano que iba a encontrar a los ladrones del tiempo, entonces ocurriría. Daba igual el camino que tomase Momo. Así que se puso en marcha y siguió caminando por donde se le pasaba para la cabeza. A veces a la izquierda, a veces a la derecha, a veces al frente. Entretanto, había llegado a aquella parte del extremo norte de la gran ciudad en la que se extendían hasta el horizonte los barrios de la nueva construcción, con sus casas todas iguales y sus calles en cuadrícula. Momo continuó corriendo y corriendo, pero como todas las casas y las calles eran exactamente iguales, pronto tuvo la sensación de que no avanzaba ni se movía del sitio. Era un verdadero laberinto, pero un laberinto de regularidad y monotonía. A Momo le faltaba poco para desanimarse, cuando de repente divisó a un hombre gris rezagado que estaba a punto de doblar una esquina. Iba cojeando, llevaba los pantalones desgarrados, le faltaba el sombrero y el maletín, y solo entre sus labios apretados con obstinación humeaba aún la colilla de un pequeño cigarrito gris.
Momo le siguió hasta un lugar en el que de repente faltaba una casa en la interminable hilera de edificios. En su lugar había una valla alta de toscos tablones que rodeaba un amplio solar. En aquella valla había una portezuela entreabierta por la que se estaba colando el hombre gris rezagado. Sobre la puerta había un cartel y Momo se detuvo delante para descifrarlo. Atención, peligro de muerte. Prohibido terminantemente el paso a personas ajenas. Fin del capítulo 20. Ay, pues como ven, ya se va a acabar esta historia, solo falta el último capítulo de esta historia. Y pues sigo escuchando sus comentarios y nos vemos a la próxima. Chao, chao.